Simón, conocido también como el apóstol Pedro, es una de las figuras más prominentes y apasionadas del Nuevo Testamento. Como uno de los primeros discípulos de Jesús, Pedro dejó atrás su vida como pescador para convertirse en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Su historia está llena de momentos de fe, duda y redención, desde caminar sobre las aguas hasta negar a Jesús y luego ser restaurado por él. En este video exploraremos la vida y el legado del apóstol Pedro, su transformación de un hombre común a un pilar de la fe cristiana, y cómo sus experiencias y enseñanzas continúan inspirando a creyentes en todo el mundo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la increíble historia del apóstol Pedro. Simón, más conocido como Pedro, era un pescador de Betsaida, una ciudad en la región de Galilea junto al mar de Galilea. En la época de Pedro, Galilea estaba bajo la dominación del Imperio Romano, lo que traía consigo tensiones políticas y sociales significativas. Los impuestos pesados y la presencia de soldados romanos eran recordatorios constantes del yugo opresor. Los judíos de Galilea, al igual que en otras partes de Judea, esperaban ansiosamente la llegada del Mesías, quien restauraría el reino de Israel y liberaría al pueblo de la ocupación romana. La profesión de pescador era común y vital para la economía local. La pesca en el mar de Galilea requería arduo trabajo físico y conocimiento del lago, las corrientes y los patrones climáticos. Pedro, junto con su hermano Andrés y sus socios Santiago y Juan, trabajaban diligentemente para sostener a sus familias a través de esta ocupación. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y había escuchado de Jesús como el Cordero de Dios. Después de encontrarse con Jesús, Andrés llevó a su hermano Simón a conocer al Maestro. En Juan se narra: mirándole, Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Este cambio de nombre fue significativo, ya que Pedro significa roca, prefigurando el papel crucial que Pedro tendría en la fundación de la iglesia. Un día, mientras Pedro y sus compañeros pescadores estaban trabajando en el mar de Galilea, Jesús se acercó a ellos. Habían pasado toda la noche sin pescar nada. Jesús les pidió que echaran nuevamente las redes al agua. A pesar de sus dudas, Pedro obedeció y, para su asombro, capturaron una gran cantidad de peces, tanto que sus redes comenzaron a romperse. Impactado por este milagro, Pedro se postró ante Jesús, reconociendo su propio pecado y la santidad de Jesús. En Lucas se narra: cuando Simón Pedro lo vio, se postró a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús entonces dijo a Pedro: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro, junto con su hermano Andrés, Santiago y Juan, dejaron sus redes inmediatamente y siguieron a Jesús. Este acto de dejar todo atrás y seguir a Jesús marcó el inicio de una transformación radical en la vida de Pedro. Su respuesta inmediata y su disposición a dejar su vida anterior reflejan una fe profunda y una apertura al llamado de Dios. Después de aceptar el llamado de Jesús, Simón comenzó su transformación en Pedro. Jesús vio en él un potencial que ni siquiera Simón podría haber imaginado. El nuevo nombre que Jesús le dio, Pedro, Cefas en arameo, que significa roca, simbolizaba la solidez y la estabilidad que él llegaría a representar en la iglesia. Esta transformación no fue inmediata ni sin desafíos, pero Jesús estaba dispuesto a moldear a Pedro para convertirlo en un líder sólido y confiable. Durante una tormenta en el mar de Galilea, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él. Jesús le dijo que viniera, y por un breve momento Pedro caminó sobre el agua. Sin embargo, al sentir el viento y las olas, comenzó a hundirse y clamó a Jesús por ayuda. Este evento enseñó a Pedro sobre la importancia de mantener la fe y confiar en Jesús, incluso en medio de las tormentas. En Mateo se narra: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Bueno,
Después de la última cena, Jesús y sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní para orar. En Mateo 26, 33 a 34 se narra: Pedro le dijo: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Esa misma noche, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Los discípulos, aterrorizados, huyeron, pero Pedro siguió a Jesús de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Mientras esperaba fuera, una sirvienta lo reconoció y le dijo que él también estaba con Jesús de Galilea. Pedro, temiendo por su vida, negó conocer a Jesús. A medida que la noche avanzaba, Pedro fue confrontado 2 veces más y en cada ocasión negó vehementemente a Jesús. En Mateo 26, 75 se narra: «Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente». Después de la resurrección de Jesús, Pedro se encontraba en un estado de confusión y arrepentimiento por haber negado a su maestro. Jesús, en su infinita misericordia, no dejó a Pedro en su estado de desesperación. En una aparición a sus discípulos junto al mar de Galilea, Jesús se dirigió a Pedro de una manera especial. En Juan 21:14 se narra: «Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos». En una conversación privada y profunda, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Cada vez Pedro respondió afirmativamente, aunque con un corazón quebrantado por sus negaciones pasadas. En Juan 21:17 se narra: «Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: «¿Me amas?», y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». La negación de Pedro y su posterior restauración subrayan la profundidad de la gracia y el perdón de Jesús. Aunque Pedro falló en un momento crítico, Jesús no lo rechazó. En cambio, Jesús le ofreció una oportunidad de redención y renovación, demostrándole que su amor y propósito para él eran inquebrantables. Después de la ascensión de Jesús, Pedro emergió como un líder prominente en la iglesia primitiva en Jerusalén. Su liderazgo fue fundamental durante los primeros días de la iglesia, cuando los creyentes se reunían regularmente para la oración, la enseñanza y la comunión. Pedro desempeñó un papel crucial en guiar y fortalecer a la joven comunidad cristiana en medio de un entorno a menudo hostil y peligroso. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó para dar un poderoso sermón tras la llegada del Espíritu Santo. Inspirado y lleno del Espíritu, Pedro explicó a la multitud el significado de los eventos recientes y proclamó que Jesús, a quien habían crucificado, era el Mesías resucitado. Su mensaje fue tan convincente que unas 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas ese día, marcando un crecimiento explosivo para la iglesia naciente. En Hechos 2:14 se narra: «Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras». A medida que la iglesia crecía, surgieron desafíos y controversias, especialmente en relación con la inclusión de los gentiles no judíos en la comunidad cristiana. Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús, realizó varios milagros significativos después de la ascensión de Jesús. Estos milagros fueron señales del poder de Dios obrando a través de él y sirvieron para fortalecer la fe de los creyentes y atraer a más personas al Evangelio. Uno de los milagros más conocidos de Pedro ocurrió poco después de Pentecostés. Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. En Hechos 3, 6 a 7 se narra: «Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En la iglesia primitiva, un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad pero retuvieron parte del dinero, mientras pretendían haber donado todo. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, confrontó a Ananías y le dijo que no había mentido a los hombres, sino a Dios.
Ananías cayó muerto al instante. Más tarde, Safira también mintió sobre la cantidad donada y sufrió el mismo destino. Este evento sirvió para infundir temor reverente en la iglesia. En Hechos 5, 3-4 se narra: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La fama de Pedro como sanador se extendió rápidamente. La gente traía a los enfermos y los colocaba en las calles con la esperanza de que, al menos, la sombra de Pedro cayera sobre ellos al pasar. Muchas personas fueron sanadas de diversas enfermedades y liberadas de espíritus impuros debido a la fe y el poder manifestado a través de Pedro. En la ciudad de Jope, una discípula llamada Tabita o Dorcas falleció. Los creyentes, sabiendo que Pedro estaba cerca, lo llamaron. En Hechos 9:39-40 se narra: Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. En Lida, Pedro encontró a un hombre llamado Eneas que había estado paralítico durante años. Pedro le dijo que Jesucristo lo sanaba, y Eneas se levantó inmediatamente. Este milagro tuvo un gran impacto en la región, llevando a muchas personas a convertirse al Señor. Estos milagros no solo demostraron el poder de Dios obrando a través de Pedro, sino que también validaron su autoridad como apóstol y líder de la iglesia primitiva. Los milagros atrajeron a muchos a la fe cristiana y fortalecieron la comunidad de creyentes. Pedro, testimonio del poder transformador del Espíritu Santo y de la continua obra de Dios en el mundo. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, fue un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Pedro desempeñó un papel vital en este concilio, defendiendo la inclusión de los gentiles sin la necesidad de que siguieran las leyes mosaicas. Pedro compartió su experiencia con Cornelio, centurión romano, y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre él y su familia, confirmando que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. Su testimonio ayudó a resolver la disputa y a establecer que la salvación estaba disponible para todos a través de la gracia de Jesús, sin necesidad de cumplir con los requisitos de la ley judía. En Hechos se narra: Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo, ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Después del concilio de Jerusalén, Pedro continuó su misión de predicar el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. Aunque gran parte de su ministerio se centró en la comunidad judía, Pedro también viajó a diferentes regiones para compartir el mensaje de Cristo. Se cree que visitó Antioquía, Corinto y Roma, fortaleciendo a las iglesias y animando a los creyentes. La tradición sostiene que Pedro finalmente llegó a Roma, donde desempeñó un papel crucial en la comunidad cristiana. Allí, su liderazgo y su testimonio fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Aunque no hay un registro bíblico directo de sus actividades en Roma, los escritos de los ancianos de la iglesia y otras fuentes históricas apoyan esta tradición. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva muestra su evolución de pescador a pilar fundamental del cristianismo. A través de su valentía, sabiduría y fidelidad, Pedro ayudó a guiar a la iglesia en sus primeros pasos y a resolver cuestiones teológicas y prácticas cruciales. Su papel en el Concilio de Jerusalén y su misión más allá de Jerusalén subraya su compromiso con la unidad y la expansión del Evangelio. Pedro es el autor de 2 epístolas en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Estas cartas fueron dirigidas a los cristianos dispersos en varias regiones del Imperio Romano, quienes enfrentaban persecuciones y desafíos por su fe.
Las epístolas de Pedro son una fuente invaluable de enseñanza y exhortación, ofreciendo orientación y ánimo a los creyentes en tiempos difíciles. En Primera de Pedro se narra: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Primera de Pedro se centra en la esperanza y la perseverancia en medio del sufrimiento. Pedro anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe a pesar de las persecuciones y las pruebas. Les recuerda que, como seguidores de Cristo, son extranjeros y peregrinos en este mundo, llamados a vivir vidas santas y ejemplares. Pedro subraya la esperanza viva que los creyentes tienen a través de la resurrección de Jesucristo. Esta esperanza les da la fuerza para soportar las pruebas y mantenerse fieles. En Primera de Pedro se narra: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas». Pedro exhorta a los creyentes a vivir de manera santa, recordándoles que han sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo y llamados a reflejar su santidad en todas sus acciones. En Primera de Pedro se narra: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed tan». Pedro, al escribir sus epístolas, ofrece reflexiones y enseñanzas que abordan la esperanza, la santidad y la perseverancia en medio del sufrimiento. En Primera de Pedro se narra: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». Estas palabras invitan a los creyentes a ver las pruebas y tribulaciones como oportunidades para compartir en los padecimientos de Cristo y glorificar a Dios. Pedro asegura que la fe probada tiene un gran valor y será recompensada. Segunda de Pedro aborda la necesidad de crecimiento espiritual y advierte contra los falsos maestros. Pedro enfatiza la importancia de conocer y recordar las verdades del Evangelio y de vivir vidas productivas y efectivas en el conocimiento de Cristo. Insta a los creyentes a añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Este crecimiento en virtud es esencial para ser efectivos y productivos en su conocimiento de Jesucristo. En Segunda de Pedro se narra: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Pedro reafirma la promesa del regreso de Cristo y alienta a los creyentes a vivir vidas piadosas y expectantes, sabiendo que el Señor cumplirá sus promesas. En Segunda de Pedro se narra: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Las epístolas de Pedro tuvieron un impacto profundo en la iglesia primitiva, proporcionando aliento y orientación en tiempos de persecución y desafío. Sus enseñanzas sobre la esperanza, la santidad, el sufrimiento y la vigilancia contra los falsos maestros ayudaron a moldear la fe y la práctica de los primeros cristianos. En Primera de Pedro se narra: «Os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis firmes».